instalado en sus laptops. Una carita feliz. Quiero ver muchas caritas felices. Ya me ven. Hola. Ya no. Bueno, vamos a empezar la clase vamos a terminar el tema de arquitectura de computadores. Entonces, los que no tienen Minikube listo, les aconsejo que lo vayan instalando porque el laboratorio de hoy pues es en vivo, es bastante cortito y pues... Pero tengo una pregunta. Cuénteme. Es que mira que dice, compañero, no sé el nombre, pero me sale su username, Tichanshir, CR. Joshua. Joshua, ok. Que anda en una cita médica, entonces no sé si usted puede grabar la clase de hoy o si me da permiso a mí para grabársela a él. En realidad no vamos a grabar la clase, pero le podemos pasar los slides. Lo que pasa es que si él no puede hacer el laboratorio, usted me podría ayudar a hacer el laboratorio, o bueno, él tendrá que conseguir a alguien que le ayude. Sí, claro, yo le podría ayudar, porque, o sea, yo el Minikube lo tengo instalado, pero en mi compu de escritorio y ahorita no estoy en esa compu. Entonces, sí, bueno, no importa, ahí voy a tratar de instalarlo aquí en esta otra compu. Yo les aconsejo que sí lo tengan instalado porque bueno, igual la clase es bastante rápida, entonces también lo que podemos hacer es que hagan el laboratorio independientes. Bueno, el plan de la clase de hoy son 3 temas. El primero es terminar la presentación de las arquitecturas. El segundo es dejar la prueba. Y el tercero es el laboratorio, que es en el que se basa la prueba. Lo que pasa es que, como les digo, el lab de hoy se califica, sí, se califica hoy, no, lo que vamos a hacer es que, porque veo que hay muchas caritas tristes, lo hacen cada uno individual. Lo que pasa es que yo no les voy a responder las preguntas. O sea, solo les respondo aquí, porque es el día que tenemos el laboratorio y que lo dedicamos para eso, pero para las pruebas y todo lo demás, entonces, pues si tienen dificultades con el setup, los conceptos, pues esta era la oportunidad. Pero bueno, solo vamos a ser estrictos en esa parte. Entonces, bueno, primero que vamos a hacer es que solo veo la carita feliz de Mariana. ¿Solo Mariana tiene instalado todos los que estamos aquí? Profe, yo creo que ya lo tengo, pero va para ver. Okay. Igual es simplemente lo que queremos hacer en el laboratorio de hoy es que todos podamos usar Minikube y veamos qué son los pods, repasemos los conceptos básicos y basado en eso entonces ustedes van a desarrollar una aplicación para la prueba en la cual tienen que desarrollar el código, tienen que desarrollar cada uno de los componentes y mostrarlo en su Minikube. Pero ya es como hacer lo del laboratorio, lo de la investigación. Que se le está cortando, no sé si es que digamos el laboratorio es como hacer lo de la investigación, ya no sé cuál, perdí. La investigación 4 creo que era. Ajá, que montar seguir los pasos y montarlo y grabarlo, corriendo. Eso es el primer paso. O sea, en el laboratorio asumimos que ustedes ya hicieron eso. Ok. Entonces, el laboratorio, bueno, vamos a ver los enunciados. Primero empezamos la clase, terminamos el tema y luego empezamos de una vez con el laboratorio y la prueba enunciada. Lo ideal sería que tuvieran el Minikube instalado. Lo que les trataba de decir es que lo ideal de tener el Minikube ya ahí listo, que puedan hacerme las preguntas hoy de una vez, es porque es el mismo setup que van a usar para la prueba. Entonces, a mí lo que no me gustaría es que después son las 12 de la noche y me están preguntando como, profe, pero es que no puedo comunicar esto con otro, o el pod no corre, o profe, este error rarísimo, no lo hemos logrado resolver en 2 semanas. Y es un error súper básico que deberían haber tenido listos desde la hora.
laboratorio. Entonces, o sea, sí me ha pasado varias veces, entonces lo que quiero como evitar, porque claramente a medianoche yo no lo voy a responder. Profe, lo que tenemos que tener es que ya corre el Minikube Start. Exacto, entonces si ya corrieron el Hello World, ya saben que su setup de Minikube está listo. Ok. Entonces ya una vez que Minikube está inicializado, ya pueden entonces ejecutar la arquitectura que les voy a enviar. O sea, hay un documento de laboratorio, no es como que se tienen que aprender esto de memoria. Pero bueno. Empecemos. Entonces, bueno, ya hemos hablado de las arquitecturas de mediador, arquitecturas basadas en eventos. Analizamos toda la arquitectura aquí. Bueno, terminamos la arquitectura basada en eventos. En los videos hablamos de microkernel, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí. Porque yo ya esto lo viví. Sí, profe. Ok. Empezamos en la 40 entonces, ¿verdad? Mientras tanto, los que puedan irse instalando su Minikube, háganlo. En realidad, el laboratorio no debería tomarnos más de media hora. Solamente es Una pregunta. para pasar. ¿Usted lo tiene instalado en Mac? Lo tengo instalado en Mac y lo tengo instalado en Ubuntu. Ok, en Mac, ¿qué uso? Digamos, Docker o otra cosa. Docker. Docker, ok. En los dos usan. Ah, sí, profe, no había problema que no fuera con Docker. No hay problema, en realidad eso solamente es como, o sea, él por debajo, Minikube se va a adaptar a la solución que se tenga y eso va a ser transparente para la creación del laboratorio. Ahora, depende cómo se oriente su programa, le puede afectar o no, creo que le afecta, ¿no? Bueno. ¿Qué se acuerdan de las... Además, ¿cuál era el tema que estábamos viendo antes? ¿Cuál fue la última arquitectura que vimos? ¿O alguna de los patrones que vimos? Solo para que me hagan sentir feliz de que vamos todos en la misma página. Mira, queremos la de microkernel. Ah, microkernel, ¿no? Esto. La prueba debe ser de la arquitectura del patrón orientado a eventos, pero podrían usar una mezcla, también pueden agregar como si fuera microkernel, es cuestión de cómo la quieran diseñar. Ahora, habíamos hablado de que la aplicación, el patrón orientado a eventos, puede tener algún problema de escalabilidad cuando queremos acceder a los mismos datos, porque tenía como el acceso a los datos, yo puedo replicar y escalar muchísimos de los servicios, o sea, tener el mismo servicio varias veces, atendiendo las llamadas en paralelo, pero si estamos manejando datos, vamos a tener el problema de la concurrencia. Entonces, bueno, no sé si se acuerdan esto en datos o en bases, creo que era donde uno lo veía como, bueno, pero ¿quién tiene permisos de write, de read? Si hay dos reads dos writes al mismo tiempo, un read y un write al mismo tiempo, todos esos problemas de concurrencia, pues le pasan también a la aplicación cuando tengo bastantes servicios que quieren leer o escribir los mismos datos.
Entonces a alguien se le ocurrió, entonces ¿por qué no compartimos todo un espacio? Tenemos como una memoria compartida para que todos podamos leer y escribir los mismos datos y nos pasemos exactamente los mismos datos. Pero bueno, no es exactamente lo mismo que estamos haciendo con una base de datos, o por qué no, o más bien esto no es un approach muy monolítico. He estado hablando tanto que ya se me engrana la lengua. Lo que ellos querían hacer aquí era eliminar la restricción de una base de datos central, y entonces en lugar de eso usar una memoria compartida que mapeara esa base de datos. Y entonces todos vamos a ejecutar o a utilizar simplemente los datos que están en esta memoria compartida, y vamos a manejar el exceso de datos a partir de este grid de memoria. Hasta el momento se lo imaginan. Del 1 al 10, ¿qué tanto nos lo estamos imaginando? Entonces, todos nos lo imaginamos. Está diseñada para evitar un colapso funcional. Entonces, un colapso funcional viene siendo que hay un crash en la funcionalidad de la aplicación, y lo que hace es como dividir el procesamiento para los múltiples servicios. En este caso ni siquiera tiene que ser múltiples servicios de distinta naturaleza, incluso puede ser el mismo servicio muchas veces. Ese era mi GIF, voy a hacer un chiste, pero vamos a olvidar. Hay aplicaciones comerciales basadas en la web que siguen ese mismo principio, como WordPress. ¿Han usado WordPress? Muy poquito, ahí una vez como jugando, nada más viendo a ver qué era. WordPress lo que hace es como presentar solamente el frontend, digamos. Es una página o una plataforma que nos ayuda a hacer páginas web, y todas tienen la misma estructura de infraestructura basada en WordPress. Entonces lo que pasa es que llega una solicitud al navegador, del navegador al servicio web, y de ese servicio web llega al servidor de las aplicaciones, y luego del servidor de las aplicaciones vamos a la base de datos. Es como el tipo de estructura más simple cuando uno consulta cualquier página web. Pensemos, por ejemplo, como ¿quién ha creado una página web? Cuéntame aquí. Aunque sea esos de Hi-Fi. Yo creo que ustedes son muy jovencitos para Hi-Fi. Bueno, sí, alguna base, alguna página web. Yo tuve Hi-Fi. Bueno, lo podía modificar en Hi-Fi como se veía el backend, ¿verdad? El HTML y que se viera así. ¿Alguien más que haya hecho su propia página web? En algún momento de su vida. Ninguno. Profe, pero si se refiere así como una cualquiera, es que digamos, yo había trabajado en una de un grupo del TEC. ¿De un grupo del TEC? Sí, de Astrotech. Ajá, ¿y cómo funcionaba la página? ¿Cómo era el flujo? No, pero era con Google. O sea, era como una... Sí, no fue que la hicimos a mano, sino que era muy básica, está hecho con una herramienta de Google, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Porque, digamos, o sea, a lo que quería llegar con ese slide anterior y con haber creado una página web, es que normalmente como funcionan las aplicaciones con un flujo de solicitud normal, es que ustedes desde su navegador carga la página web, ¿verdad? Entonces usted quiere hacer algo, le da un clic, y esa solicitud le llega a ese servidor web donde la página estaba hosteada, ¿verdad? Que de ahí llega al servidor de las aplicaciones, digamos como al backend, o como entre el backend se van todas las aplicaciones de WordPress, pues tienen el proveedor del servicio, ¿verdad? De la aplicación en específico que estamos usando, y después de esa aplicación llega a la base de datos.
Entonces eso sería un flujo normal. Entonces lo que ellos están proponiendo con el diseño basado en espacio es cambiar este flujo por este otro. Bueno, aquí vamos a ver un poquitito más. Yo sí que voy a eliminar mis GIFs, espérense. Tomémonos un tiempito para mirar este primero. Okay. Entonces teníamos la página web con flujo normal y podemos decir, bueno, está bien, el servidor de las aplicaciones está sirviendo muchísimas de las aplicaciones. Entonces lo que podemos hacer ahora es tener más bien muchísimos servidores de aplicaciones y así lo podemos paralelizar. Entonces lo que vamos a hacer con eso es transferir el dolor o el pain o el problema de escalabilidad a la siguiente capa, que es la capa de acceso a la base de datos. ¿Hay alguien aquí que relacione toda esa explicación que acabo de dar con el GIF este hermoso que yo me encontré y decidí poner ahí? Un poquito sangriento. Póngame un más y si tiene sentido o menos, si no. Alguien más, por favor, pero que tenga un más. Bueno, acepto más menos, pero un poquito más de interacción. Me siento incomprendida. No sé si el problema es el GIF o la explicación. Bueno, la explicación tiene sentido, de 1 al 10. En la explicación quedé como a medias, o sea, es como mover el cuello de botella, pero el GIF sí no le veo, o sea, no entiendo nada, la verdad. Es que en mi mente funciona así, voy a explicarles. Cuando uno desarrolla una aplicación de la manera más común, es simplemente este flujo de, digamos, del servidor que me brinda el frontend, luego mando la solicitud, va hacia el backend y luego el backend decide accesar a la capa de los datos, que es una base de datos que está desconectada del resto de la aplicación, y puedo consultar los datos. Listo. Entonces cuando yo digo, quiero aumentar la escalabilidad, puedo decir, bueno, tengo muchos backends. Lo que voy a hacer es que si ahora tengo 800 clientes que van a tener o van a cargar 800 aplicaciones cada uno en su máquina local o en página web, entonces lo que voy a hacer es tener 800 backends o no sé, 300 que me puedan atender todas las llamadas y entonces el cliente no se va a sentir frustrado si hay muchísimos clientes llamando al mismo servidor y el servidor no les va a hacer hangout o timeout, ¿cierto? Entonces eso es como una solución linda, digamos. Pero si la página web lo que está haciendo es interactuando con datos directamente, o sea, no es una página estática o no es una página que consulta muchísimo la base de datos, eso me va a generar un problema de que entonces los 300 backends que yo creé para poder atender todos los requests van a querer hacer los mismos requests a la base de datos. Y entonces lo único que hice fue correr el problema de que se me cargaban los servidores de aplicaciones o se me cargaban los backends, se me sobrecargaban por la cantidad de nuevos usuarios que tengo y transfiero el problema a la base de datos. Entonces la base de datos es la que va a hacer timeout, la base de datos es la que va a hacer overflow de los requests o necesita un pipeline o alguna manera de esperar a la base de datos y el cuello de botella se me corre del backend o el servidor de aplicaciones a la base de datos. Hasta ahí, ¿la explicación tiene sentido? Ok, profe. El problema que estamos viendo. Ahora sí la explicación más clara, pero todavía no la veo en relación al GIF. Creo que puedo inferirlo, pero no porque el GIF lo diga, sino en el contexto de la base de lo que acaba de decir. Entonces, bueno, lo que el GIF hace es como simplemente que el problema se transfiera al siguiente.
O sea, había un problema en uno, lo solucionamos de alguna manera, o tratamos, vemos como que se va a solucionar y se transfiere al siguiente caos de la siguiente escena. Entonces lo único que estoy corriendo es como la escena un poquitito más, o el dolor o el caos al siguiente paso. Eso era todo lo que quería decir yo con el libro. Todavía no tiene sentido. Pensé que era algo así, pero no. Bueno, yo no. Y cuando lo comprobó se sintió decepcionado. Está bien. Bueno, cuando vimos este problema, ya imaginándonos la solución que propusimos al principio con el contexto de tener una memoria compartida a través de todos los servidores, ¿qué se les ocurre? ¿Qué problemas o cuál sería el downside de tener una memoria compartida, una cuadrícula de memoria para todos? O sea, este espacio compartido para todos los servicios. Y que puede tardar mucho en responder si no está muy lejos ahí, ¿no? ¿Por qué podría tardar mucho en responder? Digamos, pues si está siendo muy hiteada por todo el mundo, digamos que sería una cola también. Entonces, depende de mi posición en la cola y eso tardará en responderme mi ¿cómo se llama? Mi request. Y también, si yo envío el request de un lugar, pues, bastante lejano, puedes también hacer que tarde un poco en llegar. Entonces, sería muy cool tener así como replicaciones en varios lugares geográficos para aumentar la disponibilidad de la aplicación, ¿no? Nicolás, una pregunta. O sea, yo creo que soy yo el problema. Ahora soy yo el problema. Es que siento que se me corta. Yo creo que así es usted, porque yo sí lo escuché bien. Ay, qué demonios. Bueno, espérame un segundo. Que no participo, entonces. No, pero ustedes sí me escuchan bien a mí. Sí, profe. Sí, yo sí lo escucho bien a usted. Perfecto. Pero ahora sí lo escucho bien, Nicolás. No sé, que parece falso, pero bueno. No necesariamente. Pero me puede volver a contar. Claro, o sea, puede ser que tarde en responder porque si está teniendo muchos hits, digamos, ese almacenamiento compartido, puede ser, entonces, depende de cómo se maneje, digamos que se crea una cola de espera, entonces, dependiendo de mi posición en esa cola, pues eso me va a tardar más o menos en recuperar en recibir mi respuesta. También yo pensé en, digamos, si yo estoy ubicado en una, no sé, digamos que en Australia y el servidor está ahí en Londres, digamos, mi request tiene que pasar por todo el mundo hasta llegar al servidor y luego devolverse. Entonces eso también puede hacer que sea muy, muy lento. Por lo que entonces yo no puedo ver que se solucione es como tener pues, un almacenamiento distribuido con varias réplicas ahí por todo el mundo para agilizar esa cosa. Sí y no. Pero sí, perfecto primero porque sí lo escuché. Lo segundo, lo primero que me está diciendo de la latencia, eso sería si la memoria fuera externa de cada uno de los elementos. Y aquí lo que ellos están proponiendo es que se comparte un espacio de memoria y la memoria es la única que se conecta con la base de datos. Entonces, todas las interacciones con los datos deberían pasar en memoria y ser aún más rápidas que una aproximación normal donde tengo que llamar a la base de datos a intercambiar. Y este espacio de memoria se compartiría entre todos los elementos de la arquitectura. Pero ahí sí tiene otra clave bastante, bastante importante, que es la localización geográfica, porque también nos genera muchísima latencia si los servicios están en diferentes posiciones del planeta. E incluso para manejar una memoria compartida, entonces algunos de los requerimientos sería que estén al menos en la misma región. Entonces ahí también la distribución geográfica, pues también no podemos hacer una distribución de los diferentes elementos a través de continentes, digamos, por ejemplo.
El imaginarse un espacio de memoria es como una virtualización de un espacio de memoria, lo que estamos haciendo en realidad en cada uno de los servicios en los que vamos a implementar el espacio de memoria compartido. Por ejemplo, el dibujito que vamos a ver ahora, que quiero enseñarles el dibujito primero. El dibujito se ve algo así. Entonces, la arquitectura lo que quiere hacer es tener cada unidad de procesamiento, digamos que es cada uno de los servicios, va a tener un mini acceso a la base de datos, que es esa memoria compartida. Y aquí no es que tenga una base de datos directamente conectada al espacio de memoria, sino que ese grid lo que hace es, lo que quiere ejemplificar es el in-memory data grid, que es donde el servicio o la unidad de procesamiento va a poder consultar los datos y escribir los datos. Pero hay un sistema que es una unidad que va a estar manejando esta memoria y se va a encargar de leer todos esos datos y mantener la consistencia de los datos. Entonces estoy añadiendo una capa de complejidad a cada uno de los servicios, porque los tengo que conectar no los puedo conectar directamente hacia la fuente de datos, sino les estoy poniendo una interfaz, un intermediario ahí, y ese intermediario tiene toda la complejidad de manejar datos y de conectarse incluso a la base de datos. Uno de los retos de aquí sería cómo hago para no perder datos. Por ejemplo, si este servicio que maneja todo en memoria se cae. Entonces, ¿cómo manejo la consistencia de datos y los backups desde el punto de vista de memoria y desde el punto de vista de base de datos? Entonces, a ese elementito que maneja esa memoria compartida lo llamamos el motor de la replicación. Me voy a volver un poquitito. Espero que con el dibujito ya tiene un poquito más de sentido, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿qué tanto sentido tiene con el dibujito? Después vamos a volver aquí. Pero bueno. Después de mi GIF, que no tuvo ningún sentido en ningún momento, vamos a hablar de la memoria distribuida compartida. Entonces, lo que estamos eliminando es la restricción de la base de datos, y en lugar de la base de datos o la conexión a la base de datos, vamos a usar data grids, que son replicaciones de datos. Entonces, va a estar en la memoria de cada uno de los servicios, obviamente si el servicio consulta los datos. Si no, ese servicio no necesita esta capa de complejidad. Los datos de la aplicación los vamos a guardar en la memoria y se replican entre todas las unidades de procesamiento activo. Entonces, entre ellas se van a estar comunicando y se van a coordinar a ver cuál es el último estatus de los datos, y ellos son los que van a manejar cuál es el source of truth. Esas, las unidades de procesamiento, que eran los cuadritos grandes que vimos, los 3 cuadros en el diagrama, se pueden iniciar y apagar dinámicamente. Entonces, puedo recrear tantas unidades de procesamiento como yo necesite, y eso me ayuda a la escalabilidad. Como no hay una base de datos central, el único cuello de botella de la base de datos ya no existe, y podemos obtener una escalabilidad, en teoría, infinita dentro de la aplicación. Es simplemente en teoría, porque los recursos no son infinitos. Tiene sentido donde la aproximación de compartir la memoria. 8.65, bueno, con eso pasa. Profe, es que digamos, cuando dice que se replica, ok, entonces, o sea, están los datos, ¿verdad? Y se van replicando, eso no es como súper costoso, o sea, está replicando datos entre todas las espacios. En realidad, sí, pero los datos, como es una memoria, funciona igual que la memoria de la computadora. Simplemente voy a traer a memoria los datos que yo uso en esa aplicación. Entonces, en un principio la memoria va a estar en blanco, y si yo quiero leer cierto dato, lo traigo a la memoria, y ese es el único dato que el motor va a tener que estar
haciéndole update o manejando. ¿Sí me explico? O sea, no es que va a cargar todos los datos. Sí, suena muy parecido a ti, a la coherencia de las cachés en cada procesador, más o menos. Ajá. ¿Qué usan? Sí, exactamente. ¿Y qué usan para mantener la coherencia, digamos, de los datos? Bueno, eso depende de la solución que estemos hablando. Porque uno ser un Messi ahí salvaje. Un OS y más prompt. Yo no sé qué será Dynamo. Eso es lo que voy a revisar, pero podemos buscar diferentes ejemplos de los proveedores de la nube, porque digamos, este tipo de soluciones no es como que uno las implementa manualmente from scratch, sino que ya hay un proveedor de un espacio de memoria compartido y entonces lo implementamos y lo podemos usar de diferentes sources, fuentes. Ok. Pero voy a revisar además, me haría mucha gracia si tienen la explicación por detrás de qué algoritmos está usando. ¿Sí? Bueno, ya los vimos a grandes rasgos. Hay dos componentes principales en este tipo de arquitectura. Una unidad de procesamiento, que es, una o varias unidades de procesamiento, y un middleware virtualizado, que esta virtualización es la que vamos a cargar y ese es el tool que vamos a poder, que podemos utilizar como consumir desde el marketplace. Podemos tener diferentes tipos de unidades de procesamiento, no necesariamente todas las unidades de procesamiento se ven iguales, podemos cambiarlas dependiendo de la funcionalidad, o si es un backend simple, podemos tener la misma unidad de procesamiento replicada. Entonces, como hablamos de cada unidad de procesamiento puede tener su subset de funciones que van a llegar al procesamiento del dato y van a poderse comunicar con su middleware virtualizado que tiene diferentes, hay varios patrones acá, tiene diferentes unidades internas. Entonces va a haber un grid de mensajería, un grid de manejo de datos, un grid de procesamiento y un grid de deployment, de despliegue. En la unidad de procesamiento, aquí la vemos más abstracta, aquí ya vemos cada uno de los elementos. Aquí estos módulos, obviamente pueden haber más de un módulo, puede ser un módulo que se hace trigger y se comunica